Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que han solicitado ustedes mismos en los comentarios. A menudo me preguntan qué pasa cuando en las casas habitación estructuramos a partir de vigas que van directamente apoyadas sobre muros de mampostería. Hay algunas preguntas e inquietudes respecto a qué tipo de frontera debemos de condición de frontera debemos de modelar o condición de apoyo debemos de establecer en este tipo de vigas. Y creo que es muy importante dialogar y socializar este tema con datos duros. A menudo se tienen o se escuchan comentarios respecto a que es que en una viga que va apoyada en un muro de mampostería no se alcanzan a desarrollar condiciones que se acerquen a un apoyo tipo empotramiento debido a que está apoyada en el muro, o por el contrario, hay quien considera que estas vigas van empotradas dado que se anclan de alguna manera a las dalas del muro y a la zona de castillos. El objetivo de este video es desmitificar con datos duros acerca de estas decisiones y apoyarlos, por supuesto, en las mejores decisiones a la hora de estructurar y tomar parte en el diseño estructural de estas vigas. Si no se han suscrito al canal, pues ¿qué están esperando? Suscríbanse, denle like, por supuesto, al video, coméntenlo, compártanlo para poder llegar a más y más interesados e interesadas en esta área de la ingeniería estructural y del diseño estructural. Espero les guste muchísimo el video que les he preparado con mucho afecto el día de hoy. Estoy muy contento de estar de vuelta. La verdad es que en todos los cierres de semestre, como lo saben, soy profesor y además directivo en una institución, y por supuesto que el flujo de trabajo crece sustancialmente hacia el cierre del semestre. Me imagino que todas y todos ustedes deben de estar igual con sus entregas, con sus revisiones si son profesores, y con el cierre de proyectos si están trabajando en algún despacho o si están desarrollándose en esta área. Así que les mando muchísimo afecto y toda la buena vibra para que cierren con todo, por supuesto, este ciclo. Cuídense mucho y acompáñenme, por supuesto, en este video que les he preparado con mucho afecto. Vamos a comenzar con el análisis de este tema, que ya lo decía, es muy relevante y sobre todo han surgido muchas dudas respecto a esto. Me han dejado ahí comentarios, síganlos dejando. Yo sigo atendiendo puntualmente las solicitudes que amablemente me hacen. A veces me gustaría tener mucho más tiempo para desarrollarles más y más videos, pero bueno, vamos a ir con calma y voy a ir, por supuesto, atendiendo cada una de las solicitudes que amablemente me han dejado y que a menudo solicitan. Vamos a comenzar con este tema y vamos a platicar a partir de un caso concreto. Vamos a suponer que nosotros tenemos una viga de 25 centímetros de base por 45 centímetros de peralte de concreto reforzado. Y que esa viga, imagínense que es una viga que van a atravesar en la zona de alguna, vamos a suponer, de una casa habitación, donde quiere el cliente tener todo abierto, la zona del comedor, de la sala, qué sé yo. Y a menudo tenemos que estructurar, debido a que en las casas habitación ocurren cosas muy interesantes, que no me dejarán mentir ustedes. Coméntenme por acá si han tenido experiencias al respecto. Por supuesto que se quieren claros libres, claros grandes y libres, en la zona sobre todo de comedor, sala, y naturalmente en los pisos superiores pues existen ejes de muros en particular, debido a que pues por supuesto que en los pisos superiores pues hay habitaciones, hay una configuración que suele ser muy distinta a la de planta baja, y por supuesto con esas distinciones pues vienen las demandas puntuales o específicas de ejes particulares donde puede recaer un muro largo, por ejemplo, de alguna habitación, que además trae carga de la losa de azotea y de asuntos específicos. Y por supuesto recae en una zona donde debajo, en planta baja, pues no tenemos una contraparte en muro y necesitamos colocar la viga. Por ahí hemos analizado de las cuestiones normativas respecto a la definición geométrica de esa viga en función de la carga y del muro que se recarga en ella. Los invito a que vean
ahí el video que les he preparado respecto a todo el marco normativo para tratar y diseñar la geometría. Lo que vamos a discutir el día de hoy en realidad no es eso, sino más bien qué pasa con las condiciones de apoyo y con las consideraciones idóneas cuando ustedes tiran esa viga y la apoyan directamente sobre muros de mampostería. Las argumentaciones a favor y en contra de estas ideas son las siguientes. Normalmente se escucha que si esa viga pues va naturalmente unida o anclada a la dala o a la cadena de cerramiento del muro y además coincide con la incidencia de algún castillo en la zona donde se está recargando la viga, algunos dicen, bueno, pues es que estamos anclando y de alguna manera vamos a empotrar y por eso consideramos el empotramiento. Y hay otra corriente de colegas que dicen, bueno, pues es que no se alcanza a desarrollar en realidad un empotramiento porque hay que recordar que las cadenas de cerramiento, las dalas, pues son muy pequeñas, tienen el ancho del muro, que al menos en México suelen ser de 12, 15 centímetros. Y si pensamos en el castillo, bueno, pues el castillo es un elemento de confinamiento para el muro de mampostería, no es un elemento estructural como una columna que reciba y que podamos nosotros anclar el acero. Y por supuesto que la otra perspectiva es considerar la viga como simplemente apoyada. Y el argumento, pues es que justamente no se alcanza a desarrollar la suficiente rigidez en la frontera como para pensar en un empotramiento. Y justo lo que vamos a evaluar y lo que vamos a discutir en este video es estas perspectivas con un análisis intermedio modelando justamente la existencia de esos castillos. Y vamos a ver qué ocurre en términos numéricos, no de suposiciones, no de conjeturas, sino más bien en términos numéricos, qué es lo que pasa en torno a la respuesta en flexión en esta viga debido a las diferenciaciones en las condiciones de soporte o de apoyo en sus extremos. La viga que estamos proponiendo, ya lo decía, es de 25 por 45. Acá están algunas de las especificaciones, recubrimientos de 3 centímetros, un peralte efectivo de 42, por lo tanto, una base de 25. Y justamente especifico las propiedades, digamos, del concreto y del acero y las propiedades geométricas particulares ya de la sección transversal de la viga, porque vamos a hacer un ejercicio respecto a cuál es el reflejo, porque una cosa es analizar cuánto sufre en términos de momento flexionante, por ejemplo, en las zonas, por el cambio en la condición de soporte, y la otra es cuál es el reflejo en términos de diseño, es decir, cuánto cambia en realidad la configuración de los armados de refuerzo en las zonas máximas a partir de estas suposiciones, que es lo que es muy interesante porque a menudo lo que vemos es, bueno, hay ligeras diferencias en el momento flexionante que de alguna manera te van a llevar a que el acero se mantenga. Justo es lo que vamos a discutir y vamos a comenzar analizando la primera suposición. Vamos a suponer que nosotros a la viga la analizamos como una viga simplemente apoyada. Supongamos que la perspectiva va a ser la siguiente. No existe la suficiente rigidez en los extremos, en la conexión con la dala y los castillos probablemente, y por lo tanto yo supongo que la viga está simplemente apoyada. Si esa viga de 7 metros está simplemente apoyada y tiene la carga que observan ahí, va a desarrollar alrededor de un momento máximo de 15.31 toneladas por metro. Algo muy importante acá no solo es la magnitud del efecto máximo en términos de flexión, sino es muy importante ver la forma de la curvatura en el diagrama de momentos. Todo el diagrama de momentos, como ya lo saben, si tiene carga uniforme, se mantiene, ¿sí?, de manera positiva el momento flexionante, ¿no? Y esto naturalmente nos va a demandar acero en la zona de tensión, que es el lecho inferior de esa viga, y en la parte superior pues terminaremos disponiendo el área de acero mínima que nos solicitan las normativas. Por otro lado, las deflexiones, que es muy importante para definir qué tan bien o qué tan mal está propuesta la sección transversal que estamos dando inicialmente de 25 por 45, en este caso la deflexión actuante, es de 1.54 centímetros. Si nosotros calculamos los límites y suponemos que debajo de esa viga no hay nada que pueda dañarse, pues esta deflexión actuante está muy por debajo de la permisible. Pero si nosotros pensamos que debajo hay elementos no estructurales que puedan ser dañados por la deflexión que va a sufrir la viga, andaríamos prácticamente en la frontera de lo permisible con este valor de la deflexión actuante. Entonces es importante, naturalmente, pensar
en qué es lo que está debajo y cómo debemos de considerar el límite permisible por normativa, recordando que la deflexión permisible es el claro entre 480 cuando no hay elementos estructurales debajo que puedan sufrir algún daño, si esta curva elástica se extiende y pueden sufrir una deflexión importante. Y el claro entre 240 se aplica precisamente cuando debajo no existan esos elementos no estructurales que puedan sufrir un daño. Es decir, se puede permitir una deflexión permisible todavía más grande, ¿no? Esto es importante que lo consideren, el tema de las deflexiones. Y lo que quiero discutir acá es la forma que tiene la curva elástica de deflexiones, ¿no? Arrancan con un valor 0 en los extremos, pero luego inmediatamente sufre una deflexión hasta alcanzar el valor máximo. Vemos a continuación qué pasa si yo digo, bueno, pues es que esta viga va a alcanzar a restringirse ante momento flexionante en los extremos y por lo tanto voy a modelar la condición de soporte como un empotramiento doble. Bueno, si nosotros modelamos la misma viga con soportes empotrados o fijos en los extremos, lo que vamos a ver es que la curva de momentos flexionantes ahora tiene momentos negativos, como ya lo saben, en los extremos y momentos positivos en el centro. Si nosotros pensamos en la magnitud positiva, vemos que de 15 pasa a 5, es decir, un tercio del valor. Y en la parte de las fronteras, donde tenemos sujeta la viga con el apoyo fijo, pues vemos que absorbe el doble del momento positivo en esa zona. Naturalmente, es de esperarse que el diseño estructural de esta viga, que suponemos nosotros como totalmente fija en los extremos, pues va a estar totalmente diferenciado respecto a la demanda que vimos en el caso anterior, donde se veía la viga simplemente apoyada, con una curva totalmente positiva de momento flexionante. La demanda en el lecho inferior pues va a ser pequeña porque tenemos un momento de 5, mientras que en el lecho superior, en estas zonas de los extremos, pues tendremos una cantidad de acero mayor porque la demanda pues es del doble prácticamente de la positiva en la parte central. Y algo muy interesante es que también vean cómo es la curva elástica de las deflexiones en el caso de que nosotros fijemos la frontera. Naturalmente tiene un efecto, digamos, interesante cercano al apoyo restringido, ¿sí? Que ya lo conocen ustedes, pero lo más importante es vean la magnitud de la deflexión que está operando de forma actuante en esta trave. 0.32 centímetros contra 1.5 centímetros cuando nosotros la modelamos de manera simple. Recuerden que hay un efecto directo de la deflexión versus el momento flexionante. Y aquí vemos el efecto. Por supuesto, si nosotros empotramos o fijamos los extremos, tendremos no solo un impacto en la diferenciación del momento flexionante en las tres zonas, sino también en las deflexiones. Y el otro caso que vamos a analizar es un caso ya más cercano a lo que podría estarse presentando en un caso particular. Es decir, en este escenario, lo que estoy presentando es el efecto de analizar la viga apoyada, ¿sí?, con un elemento que es la dala, y por acá tenemos los castillos. Estoy en este caso modelando castillos de 15 centímetros, prácticamente el espesor del muro en esta dirección, y de 25 centímetros en la otra. Y vean lo que pasa cuando nosotros modelamos. Por supuesto, estoy considerando una altura de 3 metros aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros analizamos el efecto en esta viga que estamos suponiendo que está uniéndose a la dala y a su vez al castillo? Suponiendo que estos elementos le aportan alguna rigidez en la frontera a esta viga, y vean lo que pasa en la respuesta de momentos flexionantes. El momento flexionante en la parte central, el máximo positivo, es de 12 toneladas metro, que si lo contrastamos con los 15 toneladas metro de la suposición de viga simple, bueno, pues se aproxima, ¿no? Y vean lo que pasa en el caso de las fronteras, ¿sí? No es en realidad un empotramiento, sino es el efecto del castillo que está aquí justamente y la dala que está aquí en el extremo. Vean que absorbe 3.27 toneladas metro en cada uno de los extremos. Interesante porque hay una componente, digamos, el hecho de que estemos uniendo a la dala y al castillo, si nosotros consideramos la rigidez o el aporte de rigidez de esos elementos, pues vemos que
toma un porcentaje de momento negativo de 3.27 y baja, por supuesto, el momento flexionante positivo. Este es el escenario. Naturalmente, si en su proyecto ustedes tienen un muro aquí perpendicular que esté restringiendo de alguna manera el eje del muro que estamos aquí representando, pues por supuesto que habrá una rigidez quizá un poco más grande y a lo mejor nos acercamos al empotramiento. ¿O qué pasa si este muro que está aquí continúa hacia arriba y hacia la derecha o hacia la izquierda de cada uno de los elementos en las fronteras tenemos muros? Por supuesto que habrá un grado de restricción importante para el elemento y naturalmente nos estaremos acercando al empotramiento. Vean lo que pasa en la curva de deflexiones. La deflexión máxima, ¿sí?, es de 1.18 centímetros, es decir, no es tan grande como el primer escenario donde la viga estaba simplemente apoyada en la consideración, pero la magnitud pues ya es de consideración porque, repito, hay una asociación en esta deflexión con el efecto de momento flexionante. Vean que es 1.18 y este sería pues prácticamente el efecto si nosotros consideramos la rigidez de esa dala y de ese castillo, ¿no? Bastante cuestionable porque, repito, los castillos y las dalas, en realidad recuérdenlo, son elementos que confinan el muro de mampostería, pero que no necesariamente se comportan como una viga y una columna. Sin embargo, si suponemos que nos dan un aporte en rigidez, pues vean lo que ocurre en términos de efectos en flexión y de deflexión. A manera de resumen, vamos a hacer un recorrido. Acá lo que les voy a compartir es qué pasa si yo diseño estructuralmente o si yo calculo la cantidad de acero que debo de disponer en los tres escenarios que acabamos de discutir. En el primer escenario, si yo considero la viga como simplemente apoyada, lo que voy a ver es que voy a tener una demanda importante de acero en el lecho inferior porque la flexión pues es totalmente positiva y en la parte superior voy a quedar supeditado a la cantidad de acero mínima que me solicitan las normativas que esté usando. En este caso voy a colocar 3 varillas del número 4, es una sección de 45 centímetros de peralte para la trave o para la viga y por supuesto me demanda una cantidad interesante de acero mínimo. Lo importante es que vean que tenemos 4 varillas del número 6 para poder mitigar el momento de 1531. En el segundo escenario, donde yo considero que la viga está totalmente fija o empotrada en los extremos, ya decíamos que tendremos una demanda interesante en las partes negativas, de los momentos negativos, y acá vemos el reflejo de la cantidad de acero que me va a requerir. Ahora, en los lechos superiores, dado que tengo momentos negativos de 10.21, serán 4 varillas del 5, mientras que en la parte central, donde tengo la demanda positiva, serán 2 varillas del número 5 para poder cubrir los 5.1 toneladas metro. Y el tercer escenario va a sonar muy familiar para quienes dicen, como no alcanza la viga a desarrollar un empotramiento del todo, yo la considero como simple y de cualquier manera le voy a terminar colocando el acero mínimo en la parte superior. Vamos a ver qué pasa en términos de armado cuando yo considero la rigidez de esos castillos y de esas dalas en los extremos por las demandas. Termino con 3 varillas del número 6 para el momento positivo, dado que hay una distancia importante entre 15.31 y 12.04 de demanda. Tengo una varilla menos del número 6 y me voy con las varillas del 6. Y en la parte superior no tengo cambio porque con las mismas 3 varillas del 4 alcanzo a cubrir el pequeño porcentaje de flexión negativa que tengo en los extremos. Por aquí puede explicarse justamente por qué algunos optan por modelar como simplemente apoyada la viga en el entendido de que efectivamente esa rigidez en los castillos y las dalas va a hacer que se tome un porcentaje ligero de momento negativo, pero que va a ser cubierto precisamente con el área de acero mínima que nos pide la norma. Sin embargo, el cambio más importante o la diferencia más importante está en que quizá en algunos casos la demanda de flexión positiva puede llevar a un incremento del área de acero entre una consideración y otra. Es decir, si nosotros consideramos quizá el aporte, ¿sí?, de los elementos en los extremos, en ese anclaje, podríamos reducir la cantidad de acero. Quienes optan por decidir
considerarla como simplemente apoyada, se darán cuenta que están colocando una cantidad de acero ligeramente mayor por flexión positiva, mientras que en la flexión negativa estamos prácticamente colocando el acero mínimo que nos pide las normativas. Es decir, si ustedes optan por modelar estas vigas como simplemente apoyadas, casi es un hecho que estarán considerando o sobrediseñando de alguna manera la cantidad de acero por flexión positiva, y prácticamente, como lo vemos acá, el acero por flexión negativa se mantiene porque es prácticamente el área de acero mínima. Naturalmente, no podríamos asegurar así vehementemente que esto aplica para todos los casos. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen en la tercera configuración, tienen muro en la parte superior, muro hacia la derecha, muro hacia la izquierda. Naturalmente tendrán una rigidez mayor en ese plano y muy probablemente estén fluctuando entre el escenario intermedio y el escenario final, lo cual puede requerir una cantidad de acero mayor en la zona donde tenemos los anclajes. ¿Cuál es la conclusión de este análisis? Bueno, es muy importante, diría yo, y mi consejo sería que ustedes observaran detalladamente las configuraciones que tienen en el proyecto en turno. Es decir, si ustedes tienen muros perpendiculares en la consideración que estamos haciendo, que puedan restringir o rigidizar en mayor medida, pues podrían acercarse justamente al empotramiento. Si no lo tienen, muy probablemente estarán fluctuando entre la tercera y la primera opción. Aquí es donde decimos que la expertise y la experiencia del estructurista pues juega un papel importante en las decisiones a la hora de analizar. Y otro tema fundamental o básico es el siguiente. En realidad, si son observadores y observadoras, la curva de momentos flexionantes alcanza el máximo de 15.31 toneladas metro en la configuración de apoyos simples, ¿sí? Si se dan cuenta, son exactamente las mismas curvas, solo que está sufriendo un desplazamiento. Es decir, si ustedes suman 5.1 y 10.21 van a obtener 15.31. Y si ustedes suman 12.04 y 3.27 van a obtener 15.31. Es decir, es exactamente la misma curva o el mismo diagrama y solo se está desplazando en la parte negativa en la medida en la que nosotros restringimos las condiciones de apoyo o de soporte para poder tomar un porcentaje, ¿sí?, de ese momento máximo positivo y trasladarlo a la zona donde estoy restringiendo. Esto es bien importante. Rigidez mayor en un empotramiento, tomo un porcentaje muy grande de momento negativo. Rigidez no tan alta y entonces vean que se toma un porcentaje de momento de 3.27 y queda 12.04 en positivo. La curva es exactamente la misma y solo está sufriendo un desplazamiento hacia la parte negativa en función del grado de restricción que nosotros fijemos en esas fronteras. Espero que esta discusión genere de alguna manera reflexiones a la hora en la que ustedes tomen decisiones al estructurar y por supuesto al analizar estructuras de mampostería. Espero, y por supuesto no voy a dar respuestas únicas porque esto depende de la configuración que tengan en su proyecto arquitectónico o estructural, pero sí, de alguna manera el análisis de estos tres escenarios puede darles una dimensión de los impactos en las consideraciones de estos apoyos. Pues muy bien, les agradezco muchísimo su atención, les mando un fuerte abrazo, regálenme un like si les gustó el video y déjenme por acá comentarios cómo han ustedes considerado estas vigas que llegan a las dalas y a los castillos o que de plano solo se apoyan en los muros. ¿Cómo las han modelado? ¿Cómo las han considerado? ¿Cómo las han diseñado? ¿Ustedes de plano modelan toda la estructura de mampostería en una casa habitación? ¿O mejor indagan sobre simplificaciones para tomar decisiones inteligentes sin tanto trabajo, digamos, de modelación? Coméntenme qué hacen ustedes para llegar a estas soluciones y cómo han respondido ante escenarios específicos en sus proyectos estructurales. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Síganse cuidando mucho y suscríbanse, por favor, al canal y compartan el material. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.